Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha causado un verdadero revuelo. Azal Kaya sorprende a todos con la impresionante decoración de su casa. En las últimas horas, las redes sociales han estallado con imágenes exclusivas del interior del hogar de la famosa actriz turca Azal Kaya. La estrella, conocida por su carisma y estilo único, ha abierto las puertas de su casa para una sesión especial, y lo que se vio dejó a todos con la boca abierta. Colores cálidos, detalles vintage y piezas de diseño cuidadosamente elegidas hicieron que el público no pudiera dejar de comentar. Quiero que mi hogar refleje quién soy y lo que amo, declaró Azal con una sonrisa durante una entrevista rápida. La sala principal, según se pudo ver en las fotos, está decorada con sofás de terciopelo en tonos esmeralda y cojines de seda que contrastan con una alfombra artesanal traída de Marruecos. En un rincón, una biblioteca repleta de libros de arte y fotografía demuestra su pasión por la cultura. Pero lo que más ha llamado la atención es una pared completa decorada con cuadros familiares y fotos de viajes, algo que ha generado miles de comentarios de sus seguidoras, quienes destacan lo acogedor y personal que resulta el ambiente. Quiero que cada rincón de mi casa cuente una historia, dijo la actriz, reafirmando su amor por los detalles. Entre las reacciones más destacadas están las de algunas de sus amigas famosas. La también actriz Can Sudere escribió en Instagram: Azal, tu casa es un sueño hecho realidad. Mientras que la cantante de Meta Can comentó: esa combinación de colores es simplemente perfecta. Las seguidoras, en su mayoría mujeres que admiran su estilo, han comenzado a compartir ideas para replicar algunos de los elementos decorativos. Y varias tiendas ya reportan un aumento en la demanda de piezas similares a las que Azal tiene en su hogar. Pero no todo ha sido halagos. Algunas críticas surgieron sobre el costo que podría tener una decoración tan lujosa. Sin embargo, la actriz respondió con calma: no se trata de gastar mucho, sino de elegir con amor y paciencia cada detalle. Esa frase, repetida por sus fans, se ha vuelto viral y ha dado lugar a debates sobre el verdadero significado del buen gusto en la decoración. Las imágenes también mostraron un jardín encantador, con flores cuidadosamente plantadas y un pequeño rincón para tomar el té. Este espacio, según contó Azal, es su lugar favorito para leer guiones y relajarse después de un día intenso de grabaciones. Aquí encuentro paz, afirmó. El toque natural de este rincón también ha sido muy comentado, inspirando a muchas mujeres a crear espacios similares en sus propios hogares. Más allá de la sala y el jardín, el recorrido fotográfico reveló otros rincones que dejaron a los seguidores boquiabiertos. La cocina, por ejemplo, combina lo moderno con lo tradicional: gabinetes de madera oscura con tiradores de bronce envejecido, una isla central cubierta de mármol blanco y, en una esquina, un pequeño estante con especias exóticas cuidadosamente ordenadas en frascos de vidrio. Me encanta cocinar para mis amigos, y quería que este espacio fuera práctico pero también acogedor, comentó Azal mientras mostraba orgullosa una vajilla pintada a mano que había adquirido durante un viaje a Capadocia. El comedor, conectado a la cocina, está presidido por una mesa de roble macizo y rodeado de sillas tapizadas en lino beige. Sobre la mesa, un candelabro de cristal antiguo cuelga del techo, reflejando la luz de forma mágica sobre la habitación. En una de las fotos que circulan en redes, se puede ver a Azal sirviendo té en finas tazas de porcelana, mientras sonríe a sus invitados. Muchos de sus seguidores no tardaron en señalar que este tipo de detalles refuerzan su imagen de mujer cálida y hospitalaria. La habitación principal también generó un enorme interés. Con paredes en tonos crema y un gran ventanal que deja entrar la luz natural, el espacio transmite serenidad. Una cama amplia con cabecero tapizado en terciopelo gris, ropa de cama de lino egipcio y un banco a los pies de la cama completan la imagen de lujo discreto. En las mesitas de noche, lámparas de cerámica hechas a mano aportan un toque artesanal. Junto a la cama, un sillón junto a una estantería baja crea un pequeño rincón de lectura, adornado con velas aromáticas y fotografías en blanco y negro. Pero lo que más ha fascinado a los fanáticos de la decoración es el vestidor. Amplio, iluminado y perfectamente organizado, cuenta con estantes de madera clara, espejos de cuerpo entero y una sección dedicada exclusivamente a zapatos y bolsos. Azal explicó que su amor por la moda la llevó a dedicarle un espacio especial: cada prenda aquí tiene una historia. Algunas las he usado en series, otras me las regaló gente importante para mí.
Las publicaciones sobre su hogar han provocado un fenómeno curioso. Varios programas de televisión y revistas de diseño han comenzado a analizar su estilo decorativo, denominándolo lujo emocional. Una tendencia que combina piezas de alta calidad con objetos cargados de recuerdos y valor sentimental. Según los expertos, este enfoque se aleja del minimalismo frío y busca crear espacios que transmitan identidad y calidez. En redes sociales, se han creado hashtags como almohadilla casa de Asal y almohadilla estilo Asal Calla, que acumulan miles de publicaciones. Entre las fotos compartidas por sus seguidoras, hay recreaciones de la famosa pared de fotografías familiares, adaptadas a diferentes presupuestos. Algunas incluso han mostrado sus propios jardines inspirados en el rincón de té de la actriz, demostrando que la influencia de Asal va más allá de la pantalla. Un detalle que pocos notaron, pero que los más observadores comentaron, es la presencia de pequeños objetos que reflejan sus creencias y filosofía de vida, amuletos contra el mal de ojo. Figuras artesanales traídas de viajes y frases motivadoras escritas en marcos discretos. Creo que la energía de un hogar se construye con amor y con las cosas que nos inspiran, dijo en una entrevista reciente para una revista de decoración. El revuelo mediático ha sido tal que algunas marcas de muebles y accesorios ya han contactado a la actriz para colaboraciones. Sin embargo, Asal asegura que no tiene intención de convertir su casa en un escaparate comercial. Este es mi refugio, mi espacio personal. Lo compartí porque me hace feliz, no para venderlo, aclaró con firmeza. El fenómeno también ha abierto un debate en programas de opinión sobre el papel de las celebridades como referentes de estilo de vida. Algunos expertos señalan que mostrar hogares tan cuidados puede motivar a la gente a mejorar sus propios espacios, mientras que otros advierten del riesgo de crear expectativas poco realistas. Asal, por su parte, mantiene una postura equilibrada, cada uno debe decorar según sus posibilidades. Lo importante es que tu hogar hable de ti. En los últimos días, incluso se han organizado en redes pequeños concursos de decoración inspirados en su estilo, donde los participantes comparten fotos de sus espacios y explican qué historias cuentan. La propia Asal ha comentado y dado me gusta a varias de estas publicaciones, reforzando su conexión con los fans. Mientras tanto, las imágenes de su casa siguen circulando y encontrando nuevos admiradores. Algunos blogs de viajes han incluido su hogar en artículos sobre la estética turca contemporánea, mientras que revistas internacionales de interiorismo ya planean dedicarle portadas y reportajes especiales. Así, lo que comenzó como una simple sesión fotográfica se ha transformado en un fenómeno cultural, impulsando conversaciones sobre decoración, autenticidad y la importancia de rodearse de objetos que nos hagan felices. Tal vez, sin proponérselo, Asal Calla no solo ha mostrado su casa, sino que también ha abierto las puertas a una nueva forma de entender el hogar, no como un espacio perfecto para las cámaras, sino como un lugar donde cada rincón tiene un alma. Y así, una simple sesión de fotos ha encendido conversaciones, ha marcado tendencias y ha recordado que la decoración de un hogar es también una expresión de nuestra esencia. Si a ti también te inspiró esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar en los comentarios qué parte de la casa de Asal Calla te gustó más. Queremos leerte.